Gracias, Fernanda. ¿Qué tal? Estoy muy contenta de estar esta tarde aquí con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema que si hoy en día tiene peso, lo tiene más por toda la situación que hemos vivido. Y hablamos del desarrollo socioemocional de los niños. ¿Cómo lograr que los niños se desarrollen emocional y socialmente, que puedan convivir entre sí en paz y en armonía? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es definir qué es esto, ¿no? ¿Qué es el desarrollo socioemocional? Bueno, yo lo quise resumir en tres puntos primordiales, que son capacidad para comprender los sentimientos de los demás, obviamente conocer los propios, controlar mis sentimientos y mis comportamientos y llevarme bien con los demás, con quienes me rodean, con mis padres, con mis compañeros. Un niño empieza su desarrollo socioemocional cuando entra a la escuela, porque la escuela es el primer espacio en donde yo me represento a mí mismo, en donde yo voy a interactuar con los demás niños o con las demás niñas, pero no están ahí mis padres. Es decir, del núcleo familiar en el cual yo era la princesita o el campeón, paso a un grupo en donde soy yo de acuerdo a cómo me ven los demás. Y este es el primer aprendizaje socioemocional que los niños tienen y del cual muchos padres quieren evitarlo, ¿no? Es como que no le digan nada, que no le hagan el feo, y de alguna manera es muy importante que los niños vayan aprendiendo cómo son vistos por la sociedad, cómo son vistos por los demás, pero no con una dependencia enfermiza, es decir, no porque me importe muchísimo lo que digan los demás, sino porque quiero regular mi conducta para ser aceptado y para aceptar. ¿Qué incluye el desarrollo socioemocional? Bueno, pues incluye el conocimiento de uno mismo, que generalmente cuesta trabajo. Cuando tú has vivido muchos años con una persona, parece conocerte mejor a ti que tú a ti mismo. Es decir, no sé, yo que tengo 44 años casada con mi esposo, sé perfectamente cuando está nervioso o cuando está muy ilusionado o inclusive cuando está diciendo mentiras, porque se le infla la nariz. Esta es una observación que él mismo no tiene de sí mismo. Lo tengo yo porque yo lo veo. Entonces, el conocimiento de uno mismo es algo difícil. Los demás pueden adquirir el conocimiento de ti antes de que tú lo sepas. Y por eso los niños necesitan mucho reflejo de lo que los padres de familia ven en ellos o los maestros ven en ellos. La autorregulación incluye, el desarrollo socioemocional incluye que yo pueda regularme, que sepa qué decir, cuándo decirlo, de qué manera decirlo. La capacidad para tomar decisiones propias, es decir, decisiones independientes. Y aquí hablamos mucho de este miedo que tienen los padres de familia a las malas influencias, ¿no? Dicen que no se junte, mi niño es lindo y precioso, pero que no se junte con el guerroso porque le mete ideas. De alguna manera, la sociedad está llena de personas diferentes que van a influir en todos nosotros. Y el desarrollo socioemocional lo que va a hacer es que tú tomes de todos los demás lo que te conviene, lo que es bueno para ti, y que puedas decidir qué hacer de manera independiente y no por presión o por ser borrego o por seguir a los demás, ¿no? Este tipo de capacidad para tomar decisiones propias. Y claro, es difícil porque, como su palabra lo dice, un desarrollo es un proceso. Y los niños, cuando son pequeños, suelen imitar conductas, pero de acuerdo a cómo respondamos los adultos a esas imitaciones, aceptándolas o no, es que el niño va entendiendo qué tipo de conductas, qué tipo de emociones están bien aceptadas o cuáles no. El desarrollo socioemocional también incluye la conducta responsable, es decir, actuar de acuerdo al lugar en el que estoy, de acuerdo a las normas que tengo. Esto es un desarrollo socioemocional. O sea, yo no soy un ser humano individual, vivo en comunidad y de alguna manera tengo que no solo entender, ¿no?, ser responsable, sino tener empatía y solidaridad. Ahora que hemos vivido toda esta pandemia, hemos notado cómo los niños pequeños están preocupados por los abuelos, cómo hay empatía por estos médicos, estas enfermeras que han estado día y noche trabajando, o estas personas mayores que tienen que pasar primero a las vacunas. En fin,
Esta pandemia, lejos de traer, bueno, ha traído mucho dolor, lo sé, pero también nos ha traído grandes enseñanzas socioemocionales. Suena muy complicado desarrollar en un niño todo esto, suena muy complicado y los padres de familia se sienten muy, muy descontrolados, sobre todo hoy en día en que tienen acceso a 1000 teorías. La teoría del apego, pero la teoría de la disciplina, pero la teoría del vínculo y la teoría del desvínculo, en fin, yo siento que el exceso de información sobre muchas teorías educativas, lejos de orientar a los padres, a veces los confunde y les suena muy, muy complicado hacerlo correctamente, sin darse cuenta que los padres de familia están educando todo el tiempo, todo el tiempo. Hay dos factores fundamentales para el desarrollo socioemocional, que es el ejemplo y la interacción. El ejemplo, porque con tu conducta estás dando lecciones diariamente. El niño ve cómo tratas a tu mamá, cómo tratas hasta a tu perro, cómo te relacionas con tu esposa o con tu esposo, si tienes consideración con el señor de al lado en una fila. Es todas estas conductas que tú haces diariamente, a lo mejor sin conciencia, están dándole a tus hijos lecciones de desarrollo socioemocional. Hay familias, por ejemplo, en las que es muy premiada la agresión, la conducta agresiva. No hablo de violencia, sino de agresión. O sea, el niño que se atreve, el niño que no se deja, el niño que defiende sus derechos, está muy premiado. Y cuando presenta alguna conducta de tristeza o de debilidad, es rechazado. Y mi hijito, no llores, no llores. Inclusive nos vamos mucho a conductas de género, no llores como niña, cosa muy negativa porque el llorar es una conducta de los seres humanos, no solo de las niñas o los niños. Pero sucede esto en muchas familias y entonces hay aprendizajes socioemocionales. Es decir, cuando yo crezco, yo me atrevo a hacer cosas porque en mi familia era normal o no me atrevo porque en mi familia no era normal. Y aquí me gustaría dar un ejemplo. Cuando hay personas que cuando llegan a lo mejor a algún lugar y les dan algo de comer, tienen toda la facilidad para decir muchas gracias, pero yo no como betabel. El betabel no me gusta, ¿no? Y lo hacen con toda tranquilidad, lo hacen muy bien, porque en su casa de alguna manera les enseñaron a decir lo que les gustaba y lo que no les gustaba. Hay familias en las cuales les dijeron es una mala educación si tú no te comes todo lo que te dan. Y entonces, en esta educación social, emocional, pues yo voy de invitada y me voy a tragar todo el betabel, aunque por dentro me sienta yo mal o inadecuado, ¿no? Estos aprendizajes los estamos recibiendo constantemente. Y también recibimos aprendizajes, los niños reciben aprendizajes cuando sus padres los corrigen en conductas inadecuadas y cuando reconocen las adecuadas. Es decir, es muy típico en la educación parental marcar los errores. Es muy típico no dejar pasar una mala conducta y decir, a ver, un momento, eso que hiciste estuvo muy mal. Y estoy de acuerdo, es parte del desarrollo socioemocional. Sin embargo, lo que nos hace falta muchas veces es cachar a los niños en aciertos. O sea, sorprender a los niños comportándose bien. Un chiquito me preguntaba, yo le preguntaba al niño, ¿qué es portarse bien? Y él me decía, no pegar, no arrebatar, no jalar de los pelos. Me dio una serie de nos, una lista de nos enorme. Y cuando yo le dije, quiero una lista de sís, ok, dejas de hacer eso. ¿Y qué haces para portarte bien? El niño no tenía una respuesta. El niño decía, pues quedarme quieto. Y era porque de alguna manera nunca se le había marcado o se le había dicho, esto que estás haciendo es correcto. No quiere decir que el niño no haya hecho cosas correctas, sino que muchas veces cuando los niños se están portando bien, la tendencia es, déjalos, mira, están ahorita calmaditos, jugando muy contentos, ni los muevas. Y estoy de acuerdo en que no debamos interrumpir un buen momento, pero también creo que en alguna ocasión habrá que decir, me fijé que hoy jugaste muy bien con tu primo y le prestaste la pelota. Me encantó ver qué generoso fuiste hoy. Entonces el niño va incorporando conductas de sí hacer, no solo de evitar.
Es muy, muy importante para el desarrollo socioemocional de los niños sorprenderlos portándose bien y decirles que hemos notado que fueron amables, que fueron pacientes. Yo vi que te molestó perder en el juego y sin embargo te aguantaste y seguiste adelante. Y eso tiene un gran valor. Eso es muy, muy importante. Ok. Pero, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más se necesita? Porque, bueno, los papás de manera natural lo hacemos y a lo mejor nos sentimos muy culpables porque nuestras lecciones no han sido del todo correctas. Siempre hay manera de reparar. El mismo doctor Daniel Goleman, creador del término de la inteligencia emocional, dice que inclusive puedes tener 40, 50, 60 años, puedes modificar mucho tu personalidad e incrementar tu inteligencia emocional. ¿Qué mejor que hacerlo cuando un niño es chico, cuando un niño está empezando su desarrollo? Y él dice que la inteligencia emocional es la clave del éxito, que una persona puede tener una gran inteligencia mecánica, musical, artística o no sé, de cualquier tipo, y sin embargo requiere de una gran inteligencia emocional para lograr el éxito. Porque no es solo que tú tengas conocimientos, sino cómo los transmites, cómo te relacionas con las personas que trabajan contigo, con tu propia familia, en fin. La inteligencia emocional es hoy la clave para todas las relaciones, hoy más que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que conocer lo que sienten los otros y conocernos a nosotros mismos para actuar de acuerdo a eso. Socioemocional, en la sociedad con las emociones. Y bueno, el doctor Goleman nos habla de 5 puntos básicos para desarrollar la inteligencia emocional en los niños. El primero es identificar emociones propias y ajenas. Es decir, identificar qué estoy sintiendo. Cuando tú identificas el sentimiento, cuando tú sabes que no es preocupación, es zozobra, es muy diferente. Porque una preocupación está muy localizada en algo concreto. La zozobra es una incertidumbre que no te deja colocar en algún lugar lo que sientes. No es lo mismo la ilusión que la esperanza, ¿no? Porque la ilusión puede ser de algo que nunca va a llegar y la esperanza habla de un proyecto a futuro, ¿no? Al conocer y ponerle nombre a los sentimientos, los podemos trabajar mejor. Sucede igual que con las enfermedades. Cuando tú te duele el cuerpo, pero nadie te dice qué tienes y los doctores no le atinan, tú te sientes muy mal y hasta agradeces que algún médico le ponga nombre a esto que sientes, porque una vez que tiene nombre, lo puedes manejar. Bueno, igual sucede con las emociones, ¿no? Las emociones generan un pensamiento. Si yo tengo miedo, genero un pensamiento y entonces digo, Dios mío, puede entrar aquí un ladrón y entonces genero una creencia. Y las creencias son las que nos hacen sentir. Esto es un círculo vicioso, de manera que si yo estoy creyendo que estoy insegura, mi conducta lo va a reflejar y entonces voy a sentirme nuevamente insegura. Entonces es muy importante identificar lo que siento para poderlo manejar. El segundo es empatizar con estas emociones, empatizar con la emoción del otro, saber lo que siente, ¿no? El tercero es expresarlas con habilidades sociales, es decir, no decir las cosas de bote pronto. Los niños pequeños, obviamente, sueltan las cosas así, ¿no? Y yo me acuerdo haber llevado a mi hijo al banco cuando en aquellos tiempos te sentabas frente a la oficina del gerente y podías dialogar con un ser humano en un banco. Pues el gerente del banco tenía una nariz descomunal y mi niño, que apenas empezaba a hablar, tenía 2 añitos y pico, decía, qué fea nariz del señor, y la señalaba, ¿no? Y yo me quería meter abajo del escritorio del señor del banco, entendiendo que un niño chiquito no puede tener un desarrollo socioemocional en ese momento, y sería muy injusto que yo lo regañara. Lo que sí puedo hacer es después decir, eso no se dice. Sí, muchas veces vemos personas que tienen algo feo, pero no se los decimos porque sienten feo su corazón. Y si podemos, recurrimos a la empatía, decir, ¿alguna vez alguien te ha dicho algo sobre tu aspecto que te haya lastimado?
¿Y cómo te sentiste? Bueno, eso mismo debe haber sentido esta otra persona, ¿no? O sea, conforme los niños van creciendo, podemos hacer este tipo de ejemplificaciones para que ellos empaticen con las emociones. El tercer punto muy importante que nos dice el doctor Goleman es expresar las emociones con habilidades sociales, ya lo habíamos dicho, con no sacarlas de bote pronto, sino decirlas. El cuarto es controlarlas. Ah, qué difícil. Controlar las emociones. No salir con el grito, no salir con el portazo, no salir con los ojos de huevo. O sea, qué difícil es. De hecho, quien tenga hijos adolescentes se dará cuenta que qué trabajo cuesta para un adolescente controlar las emociones. Y es que este control de emociones se encuentra en nuestra corteza prefrontal. Y en la adolescencia la corteza prefrontal está en remodelación. Así como los niños chiquitos sueltan y si están tristes lloran y si están contentos se carcajean. Y conforme vas creciendo vas modulando, ¿no? Cómo muestras tu tristeza y aunque tengas ganas de llorar te controlas un poco porque estás enfrente de un público o porque estás enfrente de una persona que no quieres que te vea llorar. Bueno, pues esto se logra a través de una educación socioemocional, ¿no? Controlar las emociones y por último, lo más importante es solucionar problemas. La inteligencia de cualquier tipo está enfocada a solucionar problemas, tanto la inteligencia práctica y mecánica como la inteligencia emocional. Y vamos a ir viendo uno por uno estos puntos para poderlos como masticar y poderlos aterrizar en tips muy concretos. Conocer las emociones. ¿Cuántas emociones conoces? Si ahorita hiciéramos un concurso y yo te diera 100 pesos por cada emoción que conoces, ¿cuánto dinero juntarías? Hay niños que conocen 4, hay otros que conocen 6. Tomando en cuenta que hay más de 200 emociones que podríamos nombrar, nuestro vocabulario emocional es muy pobre. Entonces tenemos que conocer las emociones, tenemos que buscarlas así como conocemos los equipos de fútbol o conocemos, no sé, las clasificaciones de los animales. Es muy importante conocer todas las emociones existentes y la diferencia y la similitud que puede haber entre ellas. ¿Cómo lograrlo? Usando un vocabulario emocional. Úsalo. Estoy frustrada o estoy triste, estoy esperanzada, estoy un poco inquieta o estoy preocupada o estoy enojada. Es muy diferente. Usa el vocabulario emocional porque entonces tus hijos van a desarrollar ese mismo vocabulario. Pon palabras en su boca. ¿A qué me refiero con esto? Pon palabras en su boca se refiere a que no podemos hacer una pregunta abierta. No podemos decirle a un niño, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Ay, mijo, te veo. ¿Qué te pasa? Es una pregunta tan abierta que el niño dice nada. Si tú pones un poco de palabras en su boca, dices, oye, te veo triste. ¿Estás triste, verdad? Y entonces el niño ahí puede aseverar o negar. No, no estoy triste. Lo que pasa es que me cansé en el fútbol. Ok, ya te enteraste. Ah, estás cansado. O estás desilusionado. Es que perdimos. Y, estás frustrado. Cuando alguien busca algo y no lo consigue, se frustra. O estás muy enojado porque te robaron el gol. O sea, podemos poner palabras para distinguir todos los sentimientos que un niño puede sentir después de un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y entonces podemos hacer inclusive en casa un concurso de emociones. Hagan un concurso a ver quién gana, ¿no? Y quién conoce más. Hay la lotería de las emociones, la memoria de las emociones. Nosotros en la consulta usamos muchas de estas herramientas y le decimos al niño, ok, si te sale en la memoria tal emoción, tienes que hablar de alguna vez que la hayas sentido. Y es asombroso cómo les cuesta trabajo, pero al mismo tiempo les divierte muchísimo a los niños hacer estas actividades. Expresa tus propias emociones. Los niños tienen que saber que a papá y mamá también les da tristeza, también les da miedo, también les da alegría o ilusión las cosas. Muchas veces queremos apartar a los niños de los sentimientos o de las emociones negativas, ¿no? De alguna forma. Y aquí el punto siguiente es recalcar que las emociones no son buenas ni malas, solo vienen, llegan, y que todas son válidas.
Por ejemplo, hablemos del duelo. Ahora que hemos estado en COVID y hemos sabido de tantos duelos, de tantas pérdidas de vidas humanas, de tantos duelos, ya no me voy al grado de pérdida, sino también pequeños duelos, como el de una graduación, el de un viaje, el de una boda que no pude hacerla o una fiesta de cumpleaños. Estos son duelos y los duelos hay que expresarlos. No es un mal ejemplo. Sí, siento, la verdad me frustré y siento muy feo no poder hacerlo, pero bueno, pues ni modo. También puedes expresar lo que es la resignación y la resignificación de algo, pero los niños tienen que saber que sus padres, que sus maestros, tienen emociones, porque muchas veces por ocultar, por ejemplo, cuando hay la muerte de alguien, la mamá quiere poner su mejor sonrisa y quiere ocultar sus lágrimas, llora sola en el baño y luego regresa con los niños con una sonrisa de oreja a oreja. Y lo que los niños nos dicen en la consulta es, a mi mamá no le importó que se muriera mi abuelita, porque no la veo triste. Es importante expresar emociones. Y recalcar, como les dije, que las emociones no son buenas ni malas, que las emociones no piden permiso para entrar con nosotros, simplemente entran. Lo que hacemos con ellas, eso sí puede estar bien o mal. El segundo punto que nos habla el doctor Goleman es empatizar. Y aquí quiero hablarles mucho de lo que es la empatía. La empatía no solo es ponerte los zapatos de los demás, sino hacer algo al respecto. Algo al respecto no significa le voy a solucionar su problema, mi amigo, pero puedo pasarle el hombro para decirle estoy contigo, o puedo darle una palabra de aliento. O sea, no es solo que lo sienta, pero tengo que responder, tengo que dar algo para que la empatía se dé plenamente. El doctor Cohen, un neurofisiólogo estadounidense muy destacado, quiso buscar la maldad en el cerebro. Él, estudiando muchos asesinos seriales, decía, yo quiero ver en dónde radica la maldad. Y lo que descubrió, a mí me llenó de satisfacción porque descubrió que el ser humano no tiene centros de maldad en el cerebro. Tiene 10 centros de empatía. Y cuando esos 10 centros de empatía están bloqueados o no están estimulados, entonces los seres humanos actúan con maldad sin dimensionar el daño que están haciendo, ¿sí? O sintiendo inclusive placer por el daño que están haciendo. Ahí hay una distorsión ideoafectiva, una distorsión cognitiva, producto de que no se desarrolló la empatía. La mayoría de los asesinos seriales son niños que fueron niños maltratados, fueron niños que no tuvieron amor, fueron niños que nadie fue empático con ellos. Entonces no aprendieron a desarrollar esos centros. ¿Cuáles son los centros de la empatía? Es muy sencillo. Este lugar que te dice cómo interpretar una mirada, cómo leer una conducta, un lenguaje corporal. Estas neuronas espejo que cuando ves en alguna película que están cortando el cuello de alguien, te volteas y no lo quieres ver. Esas neuronas son las neuronas de la empatía. Y desafortunadamente en estos asesinos que descuartizan a las personas, estos centros de empatía están totalmente muertos. No hay neurotransmisores circulando por esas neuronas. ¿Qué sucede? Que ellos pueden cortar un cuerpo humano, así como tú cortas un bistec a la hora de la comida. Suena muy duro, suena muy violento, pero obviamente no estamos en esa situación. Y es muy importante, si un niño ha recibido amor, ha recibido expresiones de cariño, seguramente sus centros neurológicos de empatía se están desarrollando satisfactoriamente. Hay que enseñar a los niños a leer los lenguajes no verbales y responder a ellos. ¿Te fijas este chiquito? Este chiquito tiene las manos en la boca. Él no quiere hablar de lo que le están preguntando. ¿Te das cuenta? Como este tipo de juegos se pueden hacer muchos juegos en casa. Poner diferentes expresiones y como la de este chiquito con las manos ahí, poner diferentes expresiones y que los niños adivinen qué estará pensando, qué estará sintiendo la persona de la imagen. Este es un gran ejercicio de desarrollo socioemocional. Y también el hecho de que tener una mascota, las mascotas son grandes maestras de la empatía. De hecho, parecería mentira, pero un perro empatiza. Cuando hay dolor en su amo, el perro sufre, se acerca o lame al amo como para
tranquilizarlo como una muestra de afecto. Es asombroso que muchísimos animales tienen estos centros de empatía y un niño puede aprender mucho, mucho de una mascota. Muy bien, vamos a la tercera, que es expresarlas adecuadamente. Hijo, esto nos cuesta un poquito de trabajo. Necesitamos expresarlas o con humor, o con tacto, con creatividad, con asertividad. Asertividad se refiere a decir lo que quieres decir. La asertividad es difícil porque nos han enseñado que si decimos las cosas tal cual, estamos siendo groseros. Sobre todo en nuestra cultura mexicana hay mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, vas a una casa y te sirven el betabel y a ti no te gusta el betabel, pero nos dijeron que tenemos que ser muy bien educados y comernos todo lo que nos den. Nos cuesta mucho trabajo verbalizar que el betabel nos es desagradable. Y aquí hay dos caminos: ser asertivo y decir, yo agradezco muchísimo, pero creo que el betabel no lo voy a comer porque es un alimento que no me gusta y me genera, así muy educadamente. O puedo comérmelo sin decir ni pío y sentirme pésimo, o puedo decir, fuchila, guácala, quítenme esto de aquí. El chiste de la educación y del desarrollo socioemocional es no ir a los extremos y encontrar que los niños puedan expresar lo que sienten adecuadamente. No podemos controlar entonces las emociones que llegan a nosotros, pero sí podemos controlar la manera de expresarlas. Hay que validar el sentimiento. Cuando un niño pierde en un juego, les pongo aquí la imagen del Jenga, que es un juego familiar que puede servir, y siempre habrá uno de los niños que se enoje si pierde. Y entonces aquí es muy importante validar, decir, claro que sí, a mí también me hubiera enojado muchísimo perder, pero no por eso vas a tirar todas las fichas. ¿Sí me explicó? Podemos validar el sentimiento sin aceptar la conducta. Sí entiendo que te dio coraje que tu hermanita te arrebatara eso, pero no debiste haberle pegado. A mí también me dio coraje. ¿Y qué más puedes hacer? Buscando alternativas. Ahorita vamos a verlo, cómo podemos ofrecer a los niños esta educación de buscar alternativas. Y luego viene la parte de controlarlas. Qué difícil es controlar estas emociones. Qué difícil es no soltar un grito, no soltar un regaño. Qué difícil, ¿no? Y entonces, aquí usamos lo que llamamos el semáforo del enójate bien. Alto al golpe, a la ofensa, al grito. La preventiva es baja velocidad y piensa otra manera de decir lo que estás pensando. Y el verde es adelante, enójate bien. Enojarse bien es decir lo que no te gusta de manera asertiva. Entonces, este es el semáforo del enojo. Nosotros les decimos a los niños, enójate bien. No podemos evitar enojarnos, pero sí podemos evitar enojarnos mal, que sería con golpes o con gritos. Y hacemos el ejemplo, hacemos toda la simulación, ¿no? Y entonces yo le pido a un niño, a ver, dime algo feo. Y entonces yo te empujo y te grito, me estoy enojando mal. Pero si yo te reflejo permíteme, esto que me estás diciendo no me gusta. Y yo no quiero que me vuelvas a decir esto, lo estoy verbalizando, me estoy enojando bien. Hay tres maneras como el enojo puede salir. De alguna manera el enojo va a salir, pero la mejor manera, la manera más asertiva es que el enojo salga hacia quien lo provocó. O sea, no me gustó esto que me dijiste, no me gustó esto que hiciste de una manera adecuada. Pero muchas veces lo que hacemos es mandar el enojo hacia quien se deja, hacia el perro, la puerta, o me enojé con mi marido y me desquito con los niños, o me enojé con mi esposa y me desquito con el empleado. ¿Cuántas veces triangulamos muchas de nuestras emociones hacia personas que no generaron esa emoción? Y eso es dañino tanto para nosotros como para las personas que lo viven. Y otra forma también patológica de hacerlo sería enojarte contigo. Si no pudiste sacar el enojo hacia quien te lo provocó porque era tu autoridad o porque era tu papá y te iba a regañar. Si no te pudiste desquitar con nadie porque tú eres bueno y no quieres generar problemas, lo que haces es que te tragas el enojo. Y muchas veces te descubres hablándote mal o autoagrediéndote. El enojo hacia uno mismo es equivalente a la depresión. La gente que se deprime
se habla mal, no sirvo, no puedo, no sé. Si le sale un granito rojo en una mano, piensa que es cáncer. Y esa creencia la está agrediendo. Todas sus creencias agreden a las personas. Esto quiere decir, la depresión es enojo volcado hacia mí mismo. Y necesitamos, entonces, cuando nos sentimos deprimidos, identificar la emoción y saber qué me tiene enojado, quién me tiene enojado o qué situación me enoja. Muchas veces el COVID nos tiene muy enojados, pero el COVID no es una persona. Entonces es difícil enojarnos con el COVID, pero sí podemos enojarnos con el encierro o enojarnos con diferentes cosas. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos, identificar hacia dónde va mi enojo, porque los índices de violencia intrafamiliar han aumentado en un 100%. Es una cosa terrible, porque claro, al estar todos confinados, los ánimos se ponen calientes y surge la irritabilidad, el sentirse oprimidos, y esto no abona a un desarrollo socioemocional sano. Bueno, aquí les pongo yo un tip que puede servir muchísimo y que para los niños les hace mucho sentido. Y se llama el método SOX. SOX en inglés serían calcetines, pero bueno, aquí en español simplemente le decimos SOX. ¿Qué significan las siglas SOX? Situación. Piensa en una situación. Pues nadie quiere jugar conmigo en el recreo. Muy bien. Esa es la situación. Ahora vamos a buscar opciones. Es la O. 5 opciones por lo menos. Procura que sea el niño el que las busque, el que las encuentre. Puedes ayudarle dando 1 o 2. Y claro que dentro de las opciones está, pues lloro y me quedo sentado todo el recreo. Esa puede ser una opción. Y es de hecho una opción real. Pero también puedo ir y buscar un grupo nuevo de amigos o jugar yo con mi balón a las dominadas. En fin, tengo que buscar 5 opciones. Después viene la C de consecuencias. Para esas 5 opciones que yo encontré, tengo que pensar qué va a pasar. Si me quedo sentado llorando, ¿qué va a pasar? Pues los demás me van a ver, es el chillón, está solo, voy a evidenciar mi soledad y a lo mejor después nadie más quiere jugar conmigo porque soy el rezagado. O sea, ¿tú qué crees que pase si te quedas llorando tú solo en un rincón porque nadie juega contigo en el recreo? Permite que el niño haga este trabajo, no hagas el trabajo por él. ¿Qué consecuencia tendría si vas y buscas nuevos amigos, otro grupo? Pues a lo mejor, pero a lo mejor me rechazan, pero a lo mejor no. Y ahí hay una esperanza, y hay una posibilidad. Podría ser. ¿Qué pasa si me pongo a jugar yo solo? Bueno, pues a lo mejor me paso el tiempo, pero la consecuencia podrá ser buena o mala. Que ellos analicen. Y después, simulación. Es decir, simula la situación. Imagínatelo. O simúlalo en casa. Simula. Entonces yo llego y te digo esto y tú qué vas a hacer. Las simulaciones para los niños son muy, muy enriquecedoras. Había en mis tiempos, hace mucho, un programa de Chabelo en el cual marcaban lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y a mí me parecía muy didáctico y muy pedagógico. Lástima que no han hecho ninguna nueva versión de esto, pero marcaban a los niños brincando en el sillón. Y lo decían, esto no se debe hacer. Pero luego pasaban a los niños sentados con ganas de brincar en el sillón, pero controlándose. De esta manera, no solo ponían la conducta que había que evitar, sino la conducta asertiva que debían de hacer. El método SOX es muy efectivo, los niños lo entienden muy bien y lo pueden aplicar. Hay que forzarlos un poquito porque ellos van a estar esperando que tú des las respuestas, pero lo importante es que ellos las den. Evitarles el sufrimiento o la frustración no favorece el desarrollo emocional. Hay mucha tendencia a evitar a que se le murió el conejo y la mamá sale corriendo a buscar otro conejo para reponérselo porque ¿qué va a sentir el niño de que se murió el conejo? El niño tiene que aprender y tiene que vivir la emoción negativa, si ustedes quieren, de la pérdida de su conejo, pero no podemos disfrazar. O perdieron en el partido 7-0. Tu niño es del equipo de los de 0. Y sin embargo ves a los papás diciendo, no importa, campeones, no importa, bravo, lo hicieron muy bien, premios, sorpre, vámonos a tomar un helado, como una forma para compensarlos de esa tristeza. No.
La educación socioemocional te dice que si perdiste 7-0, no juegas bien fútbol, algo hiciste mal. Y es un aprendizaje que los niños necesitan. Los padres se sienten muy amenazados por esto, porque en las escuelas se desarrolla esto. Se dice, si no contestaste las preguntas del examen, pues tienes 0, porque es la consecuencia natural de no haberlo hecho. Y los niños tienen que vivir esa consecuencia. Y los padres de familia tenemos que aprender que el sufrimiento a domicilio o el sufrimiento en esas dosis es formativo, muy importantemente formativo. Entonces no debemos evitarle sufrimiento o frustración. Es importante que los niños esperen para obtener las cosas. Es importante que los niños toleren quedarse en un lugar hasta que los padres decidan que se van a ir. Es importante que los niños vivan lo que es la pérdida de una mascota o lo que es la pérdida de su cumpleaños, que no pudo haber la fiesta porque hubo COVID. Vuelvo otra vez a repetir, el COVID nos ha traído enseñanzas. Todas las emociones nos sirven, todas, tanto las positivas como las negativas. Unas le dan valor y dimensión a las otras. Es decir, si yo he andado en bicicleta y me caigo, cuando logro dominar la bicicleta, inclusive hacer piruetas con la bicicleta, mi satisfacción es aún mayor, porque sé lo que es no dominar. Algo muy, muy difícil es cuando un niño no sabe qué siente, no interpreta, no puede verbalizarlo, no lo puede decir. Entonces no lo puede de alguna manera resolver. Es muy importante que un niño viva todas las emociones que pueda vivir en su corta vida escolar, familiar, para que pueda dimensionarlas, para que sepa trabajarlas y para que cuando llegue la edad adulta sepa cómo reaccionar en momentos difíciles. Muchas veces, si tienes oportunidad de jugar con adultos, algún juego de mesa, te vas a dar cuenta claramente de la educación socioemocional que ese adulto ha recibido en su vida. Cómo reacciona ante el juego, si es demasiado competitivo, si es agresivo, si no reclama, o sea, de la conducta que desarrollen a través del juego, te vas a dar cuenta muchísimo de cuál ha sido el aprendizaje socioemocional que esa persona ha tenido. El mismo doctor Goleman nos dice que al menos el 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional. Él lo ha probado, él ha hecho muchas investigaciones y ha descubierto, imagínense, el alto porcentaje, el 80%, tiene que ver con cómo manejas tus relaciones sociales, cómo controlas tus emociones. Es muy importante entonces identificar todo esto que tenemos dentro, todas estas creencias, todos estos sentimientos y emociones que nos están ganando para poderlas trabajar y que no nos hagan sufrir. Lo que te hace sufrir no es lo que pasa, es lo que piensas sobre lo que te pasa. Si logras controlar y modificar e imaginarte cómo serías sin ese pensamiento, vas a lograr ser mucho, mucho más feliz. Esta sería la terminación de mi plática y me gustaría mucho oír las preguntas que puedan tener, las dudas y bueno, compartirles, como no, mis redes sociales por si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer posteriormente, que se acuerden después y digan, quiero preguntar, con muchísimo gusto puedo responderles. Me ponen aquí, ¿es posible modificar conductas negativas desde la escuela, pero en conjunto con los padres de familia? Yo creo que sí, es posible si el planteamiento lo hacemos con tacto y con delicadeza y con asertividad. Es decir, noto que el niño está teniendo este tipo de conductas aquí, no sé si en casa ustedes lo hayan notado, tenemos que trabajar para ayudarlo. Es muy importante en la entrevista con los padres de familia mostrar conocimiento profundo del niño, mostrar interés genuino, porque obviamente un maestro tiene interés genuino en los niños, por eso es maestro, pero es muy importante manifestarlo abiertamente a los padres de familia. Teniendo en cuenta que durante las clases virtuales muchos alumnos no encienden sus cámaras, ¿cómo podemos leer el lenguaje no verbal desde la virtualidad? El simple hecho de apagar la cámara.
El apagar la cámara es el lenguaje más claro que tenemos. Inclusive el poner la cámara y luego de alguna manera no poner atención o comer. Hay muchísimos, yo creo que los maestros tanto los maestros como los padres de familia en esta pandemia se han metido unos a las casas de los otros. Y ha habido tanto ejemplo de manejo socioemocional, más del que a lo mejor podrían obtener los maestros de sus alumnos en su aspecto, ¿no? Entonces, fíjate cómo te enteras si la mamá lo está pellizcando para que ponga atención o le está llevando el chocolatito caliente en lo que está en la clase. Ahí te das cuenta. O si el niño no hay nadie que lo supervise, no hay nadie que le exija. De alguna manera, la conducta durante esta escuela a través de las pantallas sí nos ha quitado mucho contacto personal, pero también nos ha dado mucha información valiosa. ¿Cómo podemos trabajar las emociones para que los aprendizajes no se vean afectados? Yo creo que inclusive las emociones pueden favorecer los aprendizajes. Cuando te venden un aprendizaje con emoción, lo retienes. Yo recuerdo una gran maestra de historia que me hizo vivir la Segunda Guerra Mundial como si estuviera yo fuera de la trinchera. Ella lo escenificaba, lo decía y acudía mucho a las emociones. ¿Se imaginan qué miedo? ¿Se imaginan qué dolor? ¿Se imaginan lo que era atravesar, invadir Rusia en invierno? Y la clave, ¿cómo se sentirían? ¿Les dolería todo? ¿Ustedes han estado en la nieve? Y entonces ella trataba como de evocar en nosotros sensaciones, emociones, para que se nos quedara el aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje va muy ligado a las emociones. ¿Cómo ayudar a reorientar las emociones negativas que tienen los padres ante el encierro sin que afecten a sus hijos? Aquí lo más importante es que los mismos padres trabajen en su propia inteligencia emocional. Es decir, si te estás dando cuenta cómo estás hablando, te estás dando cuenta cómo te estás refiriendo, cómo le estás pidiendo un favor a tu hijo, en qué tono. Muchas veces las grabaciones son muy valiosas, ¿no? A veces es agresivo grabar a alguien cuando está enojado, pero pueden servir muchísimo. Los padres de familia tenemos que estar muy conscientes que las 24 horas del día estamos educando socioemocionalmente. Esto es algo que casi nos tenemos que poner un letrero en todas partes, decir, acuérdate que te ven, como Big Brother, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede afrontar la frustración o sufrimiento sin generar depresión en un estudiante? Yo creo que tiene que afrontar la frustración o el sufrimiento y dejarle un hilo de luz, dejar una posibilidad, una segunda oportunidad, aunque sea más difícil. Lo más terrible es cuando hay desesperanza aprendida. Cuando dices, no, aunque yo diga, aunque yo haga, no, el maestro no me va a oír, el maestro no va a ceder. La intransigencia es algo que puede generar una gran frustración y depresión en los alumnos. Pero si el alumno reconoce que esa frustración es producto de su conducta y no de la conducta del maestro, si el alumno logra reconocer la parte de responsabilidad que le corresponde, si el alumno trabaja con ese sufrimiento y decir, sí, la estás pasando mal, por lo bien que la pasaste cuando no estabas estudiando y te fuiste a la fiesta. Si entiendes que canjeaste un sentimiento por otro, pero no pudiste evadirlo, al hacer conciencia ya tenemos el aprendizaje y no es necesario imprimir más sufrimiento. Yo soy partidaria de siempre dar una oportunidad, una pequeña luz, y a lo mejor si me haces un trabajo y una investigación y no sé qué, podría rescatar, no todo, pero algo de esto. Y yo creo que estos mensajes hacia los jóvenes no fomentan depresión, sino motivación de logro. ¿Hasta qué punto? Bueno, es que sería esta la pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Si no hay ninguna otra pregunta, yo les agradezco muchísimo su atención. Gracias por estar aquí. Espero que les haya servido todo esto y no duden en contactarnos si tienen alguna pregunta especial. Con mucho gusto se las voy a aclarar. Muchas gracias y buenas tardes.